opción compartir pantalla. Un ratito voy a buscar. Ah, sí, ahora ya me sale que estás grabando. Ahora te convertí en moderadora. Ahora sí ya me aparece. Sí. Bueno, entonces bienvenidos a todos a este nuevo encuentro. Como les dije en el grupo, vamos a hacer un pequeño resumen rapidito a través de lo que fue nuestro módulo anterior, el marco teórico, con algunas cositas nuevas que fuimos agregando en la plataforma y luego ya pasamos con el Inge Carajallo. Profe Nancy, todo tuyo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar otra vez aquí en nuestro curso de metodología básica. Entonces yo veo que el año 2024 vamos a tener muchísimas investigaciones en la UPE. Esperemos que este curso rinda sus frutos con sus estudiantes y también la institución necesita aumentar la cantidad de publicaciones. Voy a compartir un poco mi pantalla, que es básicamente la misma presentación de la semana pasada, solamente cortito. Acorté y agregué dos cositas. Van a avisar, por favor, cuando vean. ¿Qué tal? ¿Consiguen ver? No. ¿No? Todavía. Dame que lo veremos, lo veremos. Compartirle acá. Yo y este Teams no somos amigos realmente. Ahí. Vamos a ver qué tal. Ahí sí. Ahí sí. Sí. Entonces. Ahí ya se ve. ¿Qué tal? Bueno, entonces vamos a dar un pequeño repaso de los pasos para la redacción del marco teórico. Entonces, rapidito, en algunos instrumentos también vemos el estado del arte. En las publicaciones científicas, el marco teórico debemos redactar en la introducción del artículo. Entonces, yo le digo a mis alumnos, el marco teórico es lo que nos permite plantear el problema. ¿Sí? Luego tenemos que leer, tenemos que adentrarnos a todo lo que se sabe hasta el momento sobre ese tema que nosotros queremos investigar. Luego también está el paradigma del investigador. ¿Qué es lo que es el paradigma del investigador? La orientación que el investigador quiere dar sobre ese tema que va a investigar. Así como mencioné la semana pasada, yo puedo investigar sobre los autos, ¿sí? Que puede ser un tema, o medio de transporte. Pero el paradigma del investigador sería los medios de transporte terrestres. ¿Sí? Entonces, es darle la orientación sobre ese tema macro. También, si bien el diseño de la investigación debe estar en la metodología, ¿sí? Cuando nosotros hacemos esa revisión bibliográfica, nosotros podemos ver en publicaciones, en revistas especializadas sobre el tema, cómo otros investigadores realizaron una investigación sobre ese tema que nosotros también vamos a investigar. ¿Sí? Entonces, el diseño de la investigación está redactado, está contemplado en la metodología. Pero en ese momento que nosotros realizamos la revisión bibliográfica, también miramos la metodología que ellos usaron. ¿Sí? Así como mencioné la semana pasada, generalmente lo que uno lee primero es el resumen. Y en el resumen ya tenemos un pequeño, una pequeña pincelada del marco teórico, de la metodología, de los objetivos, inclusive del resultado. Y la muestra, ¿sí? ¿Cómo se va a obtener esa muestra? O cómo nosotros vamos a elegir una población y luego hacer el muestreo,
seguramente vamos también a aprender aquí cómo se hace el cálculo del tamaño muestral, entonces, en el recorrer de este curso, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando nosotros leemos artículos sobre nuestro tema, se nos abre un abanico de posibilidades y inclusive nos surge ideas y sobre todo también podemos hasta cambiar nuestra hipótesis, ¿verdad? Porque nosotros pensamos una cosa, pero después nos vamos leyendo, había sido que otra cosa también nos surge. Entonces la función de los antecedentes o marco teórico es situar la investigación en el contexto de otras investigaciones recientes sobre el tema. Siempre hablamos de, cuando hablamos de recientes, 5 años como máximo, ¿sí? A no ser que sea una publicación que sea así, como yo siempre digo, histórico, ¿verdad? Siempre le digo a los estudiantes, es la Biblia es de ese tema, entonces podés referenciar. Pero nosotros también utilizamos los libros, entonces en trabajos de grado o en investigaciones curriculares, nosotros podemos utilizar como bibliografía nuestro libro base, que es lo que estamos utilizando. En ciencias de la salud, yo había mencionado anteriormente que hay algunos temas, y ejemplifiqué lo que es el COVID-19 o el SARS, el virus del SARS-CoV-2, ¿verdad? Que es una patología, una enfermedad que surgió recientemente a finales del año 2019. Entonces, generalmente los libros de ciencias de la salud todavía no contemplan el COVID-19 y no contemplan el SARS-CoV-2, porque tarda un tiempo entre la publicación en inglés y la traducción a los idiomas, a nuestros idiomas. Entonces, el criterio de actualidad. Cuando nosotros le pedimos a nuestros estudiantes el criterio de actualidad los últimos 5 años. Hoy nosotros ya estamos hablando ya con nuestros estudiantes de publicaciones del 2019 para adelante. 2019, 20, 21, 22, 23, que son 5 años, porque ya estamos prácticamente finales del año 2023. Entonces también dijimos que nosotros tenemos que pensar en la persona que va a leer nuestra investigación. ¿Sí? Nosotros queremos publicar, pero también queremos que otras personas hagan una lectura de lo que nosotros publicamos. Entonces, generalmente la expectativa, ¿sí?, es que esta investigación o esta información que está allí en el marco teórico pueda proyectar una generalidad sobre ese tema. Entonces, algo general, algo rico sobre ese tema y actual sobre todo. Y ahí nosotros hablamos un poquito de lo que es el triángulo invertido o el cono. A mí me gusta mucho el triángulo invertido. De hablar de referencias mundiales, regionales y nacionales. Y cuando nosotros hablamos referencias mundiales, lo que yo suelo sugerir, ¿sí?, es que cuando nosotros mencionamos a otros países del mundo, tratemos de elegir a esos países que tienen un contexto social y en el caso de salud epidemiológico diferente. ¿Sí? Entonces, países socialmente diferentes, económicamente diferentes, en salud epidemiológicamente diferentes, y luego irnos a lo regional y luego a lo que hay en Paraguay, ¿sí? Y ahí nosotros siempre decimos, ¿verdad? No encontramos acá en Paraguay nada. Cuando decimos que no encontramos en Paraguay nada, a mí me encanta cuando los estudiantes me dicen que no encuentran en Paraguay nada, porque ahí sabemos, si corroboramos que realmente ellos buscaron y en Paraguay no hay nada o no hay una publicación sobre el tema, ahí nosotros ya encontramos un vacío en el conocimiento. Y es muy fácil encontrar el vacío en el conocimiento aquí en Paraguay, porque sabemos que si bien estamos en un artículo muy interesante que le voy a colocar en ambas plataformas, sobre la bibliometría de las publicaciones en Paraguay, luego que apareció
el PRONI, que es el Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores, obviamente que las publicaciones de los paraguayos empezaron a aumentar, y eso es muy importante. Entonces, ya no estamos, cada vez estamos, no quiero decir mejor, quiero decir todavía que estamos un poquito menos mal. Entonces tenemos que publicar desde las universidades y tenemos que hacer y perder un poco ese miedo a la publicación. Y eso ya se debe dar en el grado. Porque justo vi también una entrevista con la ingeniera Rosana en el canal de la UP, ¿verdad? Y le preguntaron sobre el temor a las publicaciones, y eso ocurre bastante, ¿sí? Pero no va a ocurrir si nosotros tenemos la seguridad de lo que nosotros redactamos está bien, si metodológicamente está bien. Un trabajo puede ser sencillo, un trabajo puede ser con nuestros estudiantes bien básico, bien sencillo, pero tiene que estar metodológicamente correcto. Entonces eso se publica sin ningún problema. Entonces las funciones del marco teórico es responder algunas preguntas, el qué se sabe sobre el tema, cuánto se ha investigado sobre ese tema. También el tema de, ahí se van a encontrar de cómo se han recolectado esos datos, que eso ya es metodología, y el diseño que se han utilizado en los trabajos, ¿sí? Entonces, todo esto ustedes pueden encontrar en el capítulo 4 de Sampieri. Yo utilicé la edición del año 2018, no sé si hay otra edición más nueva, ¿sí? Pero es la que utilicé para trabajar un poco el módulo pasado. Entonces dijimos que vamos a iniciar con, vamos a tener que identificar los keywords o palabras clave en los tesauros. Entonces cada profesión va a encontrar su tesauro, ¿sí? Nosotros vamos a buscar en los DECs, en los descriptores en ciencia de la salud, la gente de ingeniería va a buscar en los tesauros de IEEE, la gente de arquitectura también tiene su tesauro, están los tesauros de la UNESCO, y vamos a utilizar los operadores booleanos and, or, y not, que están en inglés, ¿verdad? Y, o, y not, o no, para poder juntar o relacionar 2 o 3 palabras clave. A veces tenemos palabras clave que tienen su sinónimo, entonces utilizamos el or, ¿sí? Y utilizamos el not para excluir algo que nosotros no queremos incluir y que tal vez sea un tema común de esa investigación. Entonces nosotros realizaremos la búsqueda bibliográfica utilizando las palabras clave, los operadores booleanos y utilizando algunos filtros como los criterios de actualidad de los últimos 5 años, que es muy importante. Entonces, yo ya le coloqué en la plataforma los links para, en realidad le puse el PDF donde están todos los links que le mostré la clase pasada. ¿Sí? Entonces nosotros ya vimos toda esta parte de relacionar las palabras claves y utilizar los operadores booleanos en las respectivas bibliotecas y bases de datos. Entonces se va a terminar mi batería. Entonces, también dijimos que el marco teórico debe tener un párrafo de cierre, ¿sí? Y luego del párrafo de cierre nosotros vamos a expresar nuestro objetivo general, ¿sí? Entonces los pasos para hacer el marco teórico es definir las variables principales, revisar la bibliografía, ¿sí? Esta bibliografía, la bibliografía pertinente, porque a veces los estudiantes dicen, no encontré esto, sí, pero no era pertinente, no, era sobre el tema. La bibliografía pertinente solamente uno va a identificar con las palabras clave, porque si no, nos tira cualquier cosa, ¿sí? Y sobre todo buscar bibliografía pertinente en las bases de datos y revistas especializadas.
Entonces vamos a tener que seleccionar algunos conceptos, ¿sí? Y luego es el redactar, revisar, corregir, que es algo que hay que hacer. Siempre es importante, y a mí me gusta mucho trabajar. Yo soy una persona que trabajo en grupo. Es muy importante, y es la sugerencia que yo no les di la clase pasada. Cuando ustedes redactan, tienen que darle el trabajo de ustedes para que otra persona revise. En los grupos de investigación es muy interesante cuando uno redacta y hay otra persona que también sabe del tema, revisa el trabajo de ustedes. Porque si no, nosotros no nos damos cuenta de nuestros errores, ni de nuestros errores ortográficos, y pido disculpas porque había algunos errores en la presentación porque hice un poco rápido, pero es demasiado importante que otra persona revise porque tenemos unos ojos muy buenos para encontrar el error de los demás, y además porque nosotros no vemos nuestros errores porque somos nosotros mismos los que hacemos. Entonces redactamos y le damos a un colega para que pueda corregir o revisar nuestro trabajo, ¿sí? También dijimos que la extensión del marco teórico no hay así una extensión específica, ¿verdad? Pero en nuestro formato sí nosotros colocamos una cierta cantidad para que no se extiendan tanto. Cuando nosotros hablamos de la introducción de un artículo que va a ser publicado, generalmente en las revistas ya te dicen tantas palabras como máximo, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que buscar la inspiración realizando una lectura, realizar un mapa conceptual con nuestras ideas y las cosas que ya nos fuimos revisando, revisar y seleccionar literatura pertinente con criterios de actualidad y subrayar o anotar nuestras ideas, ¿sí? Y nosotros le traje dos gestores bibliográficos. Salud va a trabajar con las reglas o el estilo Vancouver. Ingeniería trabaja con IEEE. Derecho y otras ciencias sociales trabaja con APA, estilo APA, ¿sí? Y yo siempre le digo a los estudiantes, si a mí me ponen a hacer ahora, noviembre del año 2023, hacer estilo Vancouver, manual, yo soy súper sincera, yo digo, yo ya no me acuerdo cómo se hace. ¿Por qué ya no me acuerdo cómo se hace? Porque yo estoy súper acostumbrada, yo hace 10 años que uso Mendeley, un gestor bibliográfico que más o menos en 3 o 4 clics yo puedo ir haciendo la bibliografía en el estilo que yo quiero. Y tampoco me preocupa mucho el estilo, porque si yo voy a publicar en una revista en Brasil ellos usan el estilo ABNT. No sé cómo se hace, no sé. Entonces yo solamente con otro clic yo cambio de Vancouver a ABNT o de Vancouver a APA, ¿sí? De acuerdo al estilo que me piden. Entonces, es importante saber el estilo, claro que es importante, no digo que no es, sí es, ¿sí? Pero hoy me piden hacer manual y probablemente voy a hacer mal. Entonces, lo que yo les sugiero, y ya coloqué los links en las plataformas, que aprendamos un gestor bibliográfico. Yo manejo muy bien Mendeley, que es lo que aprendí hace 10 años, y Mendeley se fue mejorando. Hoy Mendeley fue comprado por la editorial Elsevier, que es una de las grandes editoriales en ciencias de la salud. Y eso ayudó por una parte y por otra parte no, ¿verdad? Nosotros a veces necesitamos tener artículos muy nuevos y los artículos de salud se pagan entre 38 y 40 dólares. Y a veces cuando conseguimos pirata el artículo y es de una de las revistas Elsevier y queremos utilizar Mendeley nos borra si es que es algo que conseguimos así medio pirata, ¿verdad? Pero es el que a mí más me gusta, pero le soy muy sincera, es porque el que yo manejo mejor, ¿sí? También Zotero, yo manejaba antiguamente Zotero, luego
ya no me gustó más tanto porque me gustó más Mendeley, pero Zotero cambió y tiene una nueva versión desde hace, creo que ya hace 2 años. También es muy interesante Zotero, que tiene las mismas funciones de Mendeley. Entonces tiene para Mac, Windows, uno puede tener los aplicativos en su celular, le permite tener toda su biblioteca actualizada, ¿verdad? Es algo así fantástico. Yo le digo hacia las personas, la vida de los investigadores es antes y después de los gestores bibliográficos. Y aparte, Mendeley vuelvo a Mendeley, es una red social, ¿sí? Entonces es como tener un Facebook de los investigadores de los temas que nos gustan. Entonces les voy a dejarle los links para la gente que está en salud. Podemos ir viendo de a poco cómo utilizar uno de los gestores y quedo a disposición de ustedes. Excelente. También quisiera agregar en ese punto, directora Nancy, que a veces a los alumnos les cuesta más hacer esa parte de los gestores bibliográficos, ¿verdad? Totalmente. Y el Word tiene su manera de ser muy práctica. Obviamente el Mendeley y el Zotero ya te dan más opciones, que es todo lo que comentó, pero el Word es así, el básico, Word. Entonces también vamos a buscar y colocarles por lo menos un video de YouTube donde explique cómo colocar el Word, porque eso les ayuda a los alumnos a cómo citar y después terminar bien sus referencias bibliográficas al finalizar. Bueno, muchísimas gracias, profe. Está actualizado nuestra plataforma con estos gestores. También está actualizado con las normativas que corresponde a cada carrera para que volvamos a repasar. Y ahora iniciamos entonces este nuevo módulo que es la parte de metodología como tal con el ingeniero Julio Carajallo. Antes solamente quiero dar un recordatorio de que no se olviden de marcar su asistencia. Creo que ya hemos solucionado ese problema que todas las reuniones estamos teniendo, así que en teoría esto ya tienen que poder marcar sin problema. Inge Julio, vemos tu presentación en bruto. Sí, sí, que voy a proyectar. Ahí sí, excelente. ¿Ahí ya se ve? Sí, sí, súper bien. Bueno, voy a empezar entonces. Buenas tardes para todos los colegas presentes. Agradecerle a la doctora por dar una muy buena introducción sobre la revisión de literatura. Y a mí me toca hablar un poquitito sobre lo que es el diseño metodológico. La profesora Rosana me había encomendado hablar un poco sobre enfoque, alcance, diseño y variable de investigación. Entonces, básicamente, la parte de diseño metodológico vamos a tocar esos 4 aspectos. Entonces, la agenda que preparé para hoy, enfoque de la investigación, alcance, variable de investigación. Entonces, tenemos que definir, encontrar nuestra variable de investigación. Así también diseño e investigación, ya sea el diseño no experimental y diseño experimental. Y algunas consideraciones finales sobre el módulo de hoy. La mayoría de nuestra unidad académica en su trabajo final de grado tiene sus materiales y métodos. Entonces, el diseño metodológico básicamente habla sobre materiales y métodos. Pero ¿para qué hacemos la parte de materiales y métodos? Entonces, acá agregué algunos interrogantes. ¿Dónde realizaré mi investigación? ¿Cómo realizaré? ¿Cuáles serán mis variables? ¿Cuáles serían los tratamientos? En la carrera de ciencia agraria he utilizado mucho la palabra tratamientos. ¿Qué tipo de investigación y diseño utilizaré? ¿Y cómo levantaré los datos? ¿Y cómo procesaré y presentaré mis datos? Prácticamente estos 2 últimos interrogantes se va a desarrollar la clase que viene.
Entonces nosotros vamos a ir hasta diseño de investigación. ¿Por qué hacemos diseño metodológico? Muchas veces queremos iniciar una investigación y no sabemos qué metodología utilizar. Entonces, los trabajos anteriores deben de servirnos para poder reproducir algunas metodologías. Por ejemplo, medir la compactación de suelo. Un ejemplo, ¿cómo yo voy a medir eso? Entonces, yo puedo utilizar trabajo anterior que trata sobre eso, sobre la compactación de suelo. Entonces, en este diseño metodológico, acá nos dice, se debe dar suficiente información para que los experimentos puedan ser reproducidos o verificados por un colega competente. Entonces, hay que poner todas las cosas, es decir, todos los procedimientos, cuáles son mis variables, cómo voy a levantar mis datos, el tamaño muestral, tiene que estar bien definido en este diseño metodológico. Y nada más, el diseño metodológico es cómo voy a hacer mi investigación. Entonces, eso básicamente es lo que vamos a ver, cómo tenemos que hacer nuestra investigación. Ustedes ya definieron su problema de investigación, entonces queremos solucionar ese problema. ¿Cómo vamos a solucionar? Debemos de buscar una metodología. Entonces, cada uno ya tiene su propuesta, su problema, y tenemos que buscar la metodología para resolver ese problema. Vamos a decir, el procedimiento más adecuado según el problema de investigación. Y para dar inicio, hablamos mucho de los tipos y diseño de investigación. Acá según tamaño, esta información quité tamaño y tamaño. Entonces está el tipo descriptivo, el tipo experimental y la histórica según este actor. Pero en este módulo en particular vamos a ir a hablar mucho de lo que es el tipo descriptivo y el tipo experimental. Yo creo que la mayoría de la carrera de ciencias sociales hace mucho lo que es el tipo descriptivo. Pero ese tipo descriptivo y tipo experimental también tiene su diseño de investigación. Entonces tenemos dos tipos de diseño de investigación, que es el diseño de investigación no experimental, que vamos a hablar de lo que es el diseño no experimental longitudinal, y el transversal. Y mientras que en el diseño experimental, que se hace mucho práctica en campo, vamos a hablar de dos diseños en particular. Hay varios diseños, pero lo que vamos a hablar en esta clase de hoy va a ser el diseño bloques completamente al azar y el diseño completamente al azar. Algunas diferenciaciones entre el tipo de investigación experimental y descriptivo. Antes nosotros en la facultad hablábamos mucho que el tipo descriptivo no tenía diseño, pero sí tiene diseño, que es el diseño no experimental. Entonces, en este tipo descriptivo, lo que nosotros, como su nombre lo dice, queremos describir sin manipular variables. Nosotros no vamos a agregar nada a nuestra investigación, más bien vamos a describir la situación actual, la naturaleza actual del lugar, o, por ejemplo, un análisis socioeconómico de un asentamiento. Entonces nosotros vamos a ir en la zona a recolectar datos, a describir cómo está ese asentamiento en cuanto a ingreso, en cuanto al aspecto socioeconómico. También se define problema, ustedes ya hicieron esa definición de problema. También se define hipótesis, aunque algunos actores en investigación descriptiva puede ser que no haya hipótesis. Y después está el diseño no experimental y cómo va a ser la técnica de recolección de datos y el análisis y procesamiento de datos. Mientras que en el experimental se hace una manipulación de variables, o sea que el investigador realiza, vamos a decir, una manipulación de variables, como lo dice acá. Agrega algo. Por ejemplo, en ciencia agraria nosotros agregamos fertilizante al cultivo.
Entonces manipulamos esa fertilización. Y eso generalmente se le denomina el tipo experimental. Haciendo esa manipulación, ¿qué ocurre con ese cultivo? ¿Qué ocurre con ese animal? Entonces, eso es lo que queremos ver cuando hacemos una manipulación de variables. Y casi tiene el mismo procedimiento. Define el problema, definición de hipótesis, definimos también variables y vemos cuál es el diseño más apropiado para poder realizar ese tipo de experimento. Entonces, eso básicamente haciendo una comparación entre diferentes tipos de investigación. Entonces acá, por ejemplo, un caso 1, ejemplo 1 de investigación descriptiva, análisis de la situación de saneamiento ambiental básico de un asentamiento, en este caso el asentamiento Santiago Martínez. O sea que lo que nosotros vamos a hacer en esta investigación descriptiva es nada más ver en qué situación está este asentamiento en cuanto al saneamiento ambiental básico. Mientras que en la investigación experimental acá nosotros vemos dos variables, fuente y época que vamos a manipular. Entonces hacemos una manipulación del tipo de fertilizante en este caso y de la época de aplicación de ese fertilizante. Y eso vamos a ver en el tema del crecimiento de maíz. Entonces hacemos una manipulación de variables en esta investigación experimental. Ahora, partiendo de lo que era realmente el tema enfoque de la investigación. Ustedes saben bien que tenemos, según Sampieri, Hernández, Fernández y Sampieri 2014, tenemos tres enfoques de investigación. Por un lado, el cuantitativo, por otro lado, el cualitativo y la mixta. ¿Qué nos dice el enfoque cuantitativo? Es decir, algo hay que medir. Tenemos que hacer una medición numérica para probar nuestra hipótesis. Y esta medición numérica nosotros le tenemos que dar un análisis estadístico. Mientras que en el cualitativo generalmente no se fundamenta en la estadística, no se hace ese análisis estadístico. Más bien se recolecta datos sobre cualidades de una persona, sobre la situación de un fenómeno. No es que se mide algo y por eso no se fundamenta en la estadística. Y hay otro enfoque, el enfoque mixto, que es la combinación de los dos, ¿verdad? Como su nombre lo dice, enfoque mixta. En una investigación se puede hacer el enfoque cuantitativo y cualitativo. Entonces acá para que ustedes puedan definir en su trabajo, vamos a decir en la tarea que le voy a ir dejando, estamos el cuantitativo, cualitativo y mixta. Ustedes van a definir de acuerdo a su planteamiento de problema, qué es lo que quieren solucionar y cómo van a solucionar. Una vez que tenemos el enfoque, por ejemplo, este es el proceso cuantitativo. Fíjense que es bastante lineal el proceso. Es decir, sigue el método científico, sigue un proceso bastante riguroso. El nuestro, por ejemplo, nuestro taller básicamente se enfoca en el proceso cuantitativo, o sea que en el enfoque cuantitativo. Por eso empezamos con una idea de la investigación prácticamente en el módulo 1. Después ustedes definieron planteamiento del problema y la clase pasada hablaron con la doctora y hoy volvió a recalcar sobre el marco teórico. Entonces, sigue ese proceso lineal. Tenemos que definir bastante bien esto. Tenemos que empezar de esto. Después tenemos que ver el alcance de nuestro estudio, elaboración de hipótesis y definición de variables. Es decir, qué es lo que nosotros vamos a medir en nuestra investigación. Una vez que tengamos esta definición de variable, pasamos a lo que es el desarrollo del diseño de investigación.
Vemos también definición y selección de la muestra, recolección de datos, análisis de los datos y elaboración del reporte. Entonces, el proceso nuestro prácticamente en esta clase taller es el método cuantitativo. Es decir, sigue bastante, o sea, de manera lineal el proceso. Sí o sí tenemos que tener ante esto marco teórico, por ejemplo, para llegar a lo que es un desarrollo del diseño de investigación. Mientras que el cualitativo no es tan lineal, no es tan riguroso en la fase. Fíjense, llego a la fase 4 y puedo volver otra vez a la fase 3, dependiendo de la situación del proceso de mi investigación. Inclusive fase 5 puedo volver a la fase 4 y tengo una literatura como marco de referencia. Entonces se le denomina también un proceso circular, no es un proceso lineal el cualitativo, mientras que el cuantitativo es un proceso más bien lineal. Y acá hay un ejemplo, por ejemplo, forma de ser atractivo y conquistador de jóvenes. O sea, este es un enfoque cualitativo. O sea, yo quiero saber cómo es un joven atractivo, qué perfil tiene. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer para recolectar datos? Y acá nos dice, más que comenzar revisando la teoría sobre ciertos factores, lo que haría el estudiante sería sentarse en la cafetería a observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. O sea, tiene una metodología, un proceso diferente a lo que es el cuantitativo. Más bien habla de las cualidades de la persona o de los fenómenos, este enfoque. Entonces se haría estas preguntas. Entonces un poco diferente en comparación al cuantitativo. Mientras que el enfoque mixto, acá que hay muchos compañeros de medicina, entonces puede hacer un enfoque mixto. Por ejemplo, el diagnóstico clínico de medicina interna dice, cualquier especialista lo realiza utilizando diferentes fuentes de información y tipo de datos. Entonces, hay pruebas de laboratorio, esto es cuantificable. Entonces, ahí entra el enfoque cuantitativo. Si él va a ser su fuente de datos, estas pruebas de laboratorio, entonces entra dentro de lo que es el enfoque cuantitativo. Pero además de eso, el investigador puede preguntarle vamos a decir, al entrevistado si es fumador o no fumador, si ha padecido ciertas enfermedades, si practica algunos ejercicios físicos. Entonces, esto más bien ya es algo cualificable, es decir, entra dentro de lo que es el enfoque cualitativo. No es que se mide, sino que más bien se ve las cualidades del paciente en este caso. Entonces, acá se combina dos enfoques en el mixto, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Entonces, esto es nada más un ejemplo para que ustedes puedan tener en cuenta. Inge Carajallo, ¿Sí? ¿puedo aportar algo antes? Sí, sí. Me encantan los ejemplos que trajiste porque justamente demuestran por qué por qué tu trabajo está el enfoque. Eso es muy interesante en el momento de escribir la metodología, porque no es que yo digo nomás, mi enfoque es cualitativo o cuantitativo o mixto y termino, sino que yo tengo que justificar por qué va a ser ese tipo de enfoque, porque solo poner no te dice nada, ¿sí? Y ahora justo el último ejemplo que vos pusiste explicaba muy bien por qué tendría que ser un enfoque mixto, porque se visualiza cómo se va a responder cada enfoque. Entonces, esto también para tener en cuenta. Hay veces que yo vi trabajos en los cuales se pone enfoque cualitativo
y hace un concepto de qué es un enfoque cualitativo y terminó ahí. Está bien que se ponga el concepto, eso no suma ni resta, o sea, está bien, pero si él no se explaya, o sea, el investigador no se explaya explicando por qué es un enfoque cualitativo o cuantitativo, queda corto y al final no queda realmente lo que el lector tiene que encontrar en ese trabajo. Entonces, eso nomás quería volver a destacar con los ejemplos que diste, que nosotros como investigadores tenemos que definir cuál es y justificar por qué es eso. Nada más eso, Inge. Muchas gracias, Inge, por la apreciación. Entonces, seguimos con el alcance de la investigación. Sampieri también lo define en 4 estudios, lo que es el alcance de la investigación. Tenemos el estudio exploratorio y el estudio descriptivo, estudio correlacional y estudio explicativo. Entonces, nosotros en este taller también como tarea tenemos que definir nuestro alcance de la investigación de acuerdo a nuestros problemas planteados. Pero hay 2 factores a tener en cuenta cuando vamos a definir nuestro alcance de la investigación. El primero, que es fundamental, siempre el profesor o el tutor le pregunta al alumno qué tal de información hay acerca de esa investigación que vas a hacer. ¿Hay referencia bibliográfica? ¿Hay referencia en Paraguay? Entonces, para definir nuestro alcance de la investigación, siempre tenemos que ver el factor de revisión de literatura, el marco teórico. Y la otra es lo que queremos o que pretende el investigador. Si ya hay suficiente información, entonces voy a hacer un estudio correlacional, entonces ahí ya defino que voy a partir con el estudio correlacional. Teniendo esos 2 factores, el estudio explorativo, por ejemplo, es aquel estudio que tiene poca base de marco teórico. La profesora, la doctora que me antecedió habló del COVID, ¿verdad? Entonces, ese se podía hacer un estudio exploratorio porque era una cosa nueva, una cosa poco estudiada y se tenía que empezar con estudio exploratorio porque no se tenía como base algunas, vamos a decir, investigaciones. Entonces, el estudio exploratorio nos dice que investiga problema poco estudiado y prepara el terreno para nuevo estudio. El estudio exploratorio básicamente antecede al otro estudio y después viene el estudio descriptivo. Es decir, si yo voy a describir la situación socioeconómica de los profesores y alumnos en la UPE, puedo hacer un estudio descriptivo. Entonces voy a caracterizar ese fenómeno. Voy a estar levantando datos, caracterizando esa población. Y en ese caso ya se definen variables. ¿Qué es lo que yo voy a medir en los profesores y en los alumnos en cuanto a la situación socioeconómica? Entonces, solamente hacer una descripción. Y cuando el estudio correlacional prácticamente se relaciona mucho con lo que es la investigación experimental, ya hay una manipulación de variables. Se asocia conceptos variables, es decir, podemos hacer una comparación si las profesoras ganan más que los profesores, por ejemplo. Entonces ya hay una correlación de sexo con el nivel de económico de esa población. Entonces se hace ya una correlación entre variables y se cuantifica eso. Y después está el estudio explicativo. Dice, pretende establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se estudia. Acá ya más bien el por qué en el estudio explicativo. Entonces, nosotros debemos definir bien qué tipo de alcance va a tener nuestra investigación. Y generalmente estamos mucho en lo que en el estudio descriptivo y en el estudio correlacional.
o alcance correlacional o alcance descriptivo. Entonces, eso también debemos de definir. Ahora, diseño de investigación. Inge, una pregunta que siempre me hacen y te hago así para que todos sepamos. Sí, ¿Qué sí. pasa cuando el alumno te viene y te presenta que tiene más de un alcance? ¿Eso está bien o no? Está bien, Inge. Se puede hacer más de un alcance. Se puede, Excelente. o sea, el proceso puede empezar con un estudio exploratorio, de exploratorio puede pasar a descriptivo, eso se puede, Inge. Ah, ok, muy Se bien, puede porque dar siempre ese vienen así, dos alcances. Sí, ok. Siempre que justifiquemos por qué decimos, ¿verdad? Sí, así mismo, Inge, así mismo. Dale, excelente. Podemos continuar. Ahora Pueden dice, preguntar también cualquiera que esté conectado y quiera saber algo, ¿eh? Esta parte es bien el caracú de todo lo que es nuestro trabajo de investigación. Por favor, siéntanse libres de hacer las preguntas correspondientes al INGE y hay que aprovecharlo. entonces ahora seguimos con el diseño no experimental de investigación. Al principio hablamos de dos tipos de diseño, el diseño no experimental y el diseño experimental. En Inge, ¿sí? la profe Nancy quiere aportar algo también. Excelente, le escucho. Te escuchamos, Nancy. Hola, hola. Yo quería nomás comentar algo que nos pasa en ciencia de la salud. Cuando nosotros hacemos revisiones bibliográficas, están las revisiones bibliográficas que son estudios secundarios que se hacen en base a estudios primarios. ¿Sí? Que también, cuando nosotros hablamos de estudios primarios, hablamos generalmente cuando hacemos una salida de campo o hacemos un cuestionario, qué sé yo. Y cuando hacemos una revisión bibliográfica utilizamos artículos que nos sirven de, o sea, nuestra población son los artículos según nuestro objetivo. ¿Sí? Y yo tengo mucho inconveniente porque justamente me ponen en el diseño, me ponen diseño cualitativo, ¿verdad? Entonces ahí solemos tener inconvenientes porque las revisiones bibliográficas o son revisiones bibliográficas narrativas, o son revisiones bibliográficas sistemáticas, son revisiones bibliográficas sistemáticas con metaanálisis. Hay tres tipos de diseño de revisión. Que es proponerte una revisión bibliográfica, te propones también un objetivo, pero tu muestreo es en base a artículos sobre el tema específico. Y tengo ese problema de diseño que me ponen que es diseño cualitativo. Y me ponen que es diseño cualitativo porque simplemente ellos van redactando, pues, entonces ya te dicen ya que es un quali por causa de eso. Entonces, es importante también, yo creo que no es el objetivo de este curso hablar de revisiones, ¿verdad? Pero es importante que se entienda súper bien esa diferencia entre cualitativo, que el ingeniero está explicando súper bien, y que las revisiones no se aplican a lo que es cualitativo, un diseño cualitativo, y el cuantitativo, ¿verdad? Que generalmente depende de la estadística ahí, pero generalmente es número, ¿verdad? Y lo mixto, que es importante que cuando nosotros vamos a hacer plantear una investigación, revisemos los diseños otra vez. Y sobre todo aclarar, porque hay mucha gente de salud, aclarar que las revisiones no tienen un diseño cualitativo, ¿sí? Entonces, para que podamos entendernos un poco a qué es un diseño cualitativo, para no confundirnos un poco, ¿verdad? Solo eso. Muchas gracias, profesora, por tu apreciación. Entonces, vamos a ir siguiendo con los diseños no experimentales de investigación. En este caso tenemos la transeccional o transversal y la longitudinal. La transeccional o transversal se divide otra vez en dos, que es el descriptivo y el otro es el correlacional o causal.
mientras que la longitudinal se divide otra vez en diseño de tendencia, de evolución de grupos y de panel. Entonces vamos a tratar un poco de, con las diapositivas siguientes, analizar todos estos diseños no experimentales. O sea, la palabra clave, vamos a decir acá, para diferenciar entre el diseño transeccional y longitudinal, en el diseño transeccional o transversal se hace una medición única. Y en este sí se hace más de una medición. Por ejemplo, la situación socioeconómico de pobladores de Mingaguazú. Se hace una sola medición, en un tiempo se define, en 2023, qué tal está la población en cuanto a ingreso económico. En ese caso, si voy a hacer una sola recolección, que generalmente en nuestro trabajo final de grado, los alumnos principalmente hacen una medición única, principalmente por el tiempo mismo. Entonces ellos tienen un plazo para terminar, entonces hace una única medición. Entonces eso es el transversal. En un momento dado se caracteriza esas variables o la relación que existe entre esas variables, mientras que acá en longitudinal ya se hace más de una medición. Dice acá, analiza la evolución, cambio, una o más variables o las relaciones entre estas. Entonces, como les mencioné, la diferencia clave entre estos dos tipos de diseño, uno es que se mide una sola vez y el otro 2 o más momentos se puede medir. Acá, por ejemplo, la deforestación en Paraguay, la evolución de la deforestación en Paraguay se puede medir del año, no sé, 1900 tanto, después se puede medir del 2000, 2010. Entonces, a ese tipo de investigación, diseño no experimental, mejor dicho, podemos determinar como longitudinal. Y acá está vamos a decir, el diseño, el diagrama del diseño transeccional o transversal. Se hace una medición única de un grupo, o se puede hacer una medición de varios grupos. Entonces, básicamente, este es el diseño. Y el ejemplo acá dice determinar el nivel de escolaridad de los trabajadores de un sindicato en un tiempo. Yo quiero saber el nivel de escolaridad de ciertos trabajadores en el 2023. Entonces, ese va a ser una única medición. O sea, acá también tenemos otro ejemplo. Analizar la relación entre la autoestima y el temor de logro en un grupo de atletas de pista, también en un solo momento. Entonces, a eso podemos llamarlo transeccional o transversal. Otro ejemplo ya es más bien de transversal descriptivo, porque el transversal se divide en descriptivo y correlacional. Entonces tenemos el ejemplo claro, que son de las encuestas nacionales de opinión sobre la tendencia de votación que se suele hacer en cada periodo de votación y elección en nuestro país. Entonces a eso se le puede llamar un diseño no experimental transversal descriptivo. Otro que puede ser otro ejemplo es la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de una empresa. Entonces, a mí me interesa solamente el ingreso mensual de los trabajadores de esa X empresa. Entonces, a eso se describe nomás esa situación. Se recolecta datos, se procesa datos y se lanza una conclusión sobre el ingreso mensual. No es todavía correlacional. Correlacional cuando ya se tiene otras variables. O sea, se correlaciona variables con otras variables. Ahora, el siguiente caso es el transversal correlacional. También en único momento, es decir, cuando hablamos de transversal, vamos a hacer un solo levantamiento de datos. Y acá el ejemplo es la urbanización y el alfabetismo. Es decir, aquella gente que vive en la ciudad, ¿cuál es su nivel de alfabetismo? Hay una causa, o sea que puede haber una causa
para aumentar o disminuir el alfabetismo. Entonces, acá se mide ya dos variables, o sea que vamos a decir, la correlación entre variables. Otro ejemplo, una investigación para evaluar la credibilidad de 3 conductores, es decir, locutores de televisión, y esto relacionar con la variable sexo, ocupación y el nivel socioeconómico del teleauditorio. Es decir, primero yo voy a ver la credibilidad de 3 conductores y qué efecto tiene sobre vamos a decir, los teleauditorios. Y si afecta más a mujeres o varones o aquello que, vamos a decir, tiene más acceso a dinero o tiene más elevado situación socioeconómica. Entonces, todas esas cosas tengo que relacionar. Entonces, no solamente describir, hacer una correlación entre variables en este ejemplo. Después, acá ya entra la longitudinal de tendencia. Este ya es otro tipo de diseño. Ya pasamos la primera y ahora entramos en lo que es longitudinal de tendencia. Y como le dije la vez pasada, o sea, hace rato, esto se mide más de una vez. Entonces acá ya dice luego su título, 5 años. Entonces yo voy a ver la evolución de niveles de empleo durante 5 años. Entonces tengo que buscar datos 5 años anteriores o 3 años anteriores y después voy a medir el siguiente año hasta alcanzar 5 años. Entonces busco datos, tengo que ver dónde encontrar datos. A ver la evolución de alumnos en la carrera de ciencia agraria durante los 5 años o ver la evolución de alumnos después post pandemia o deserción de alumnos post pandemia, 3 años post pandemia, algo por el estilo. Entonces definimos cuántas veces vamos a medir. A eso le podemos, o sea, le llamamos longitudinal de tendencia. También analizar la evolución de la deforestación en Paraguay en los últimos 10 años. Es decir, voy a medir más de una vez. Voy a buscar datos de los últimos 10 años de la deforestación en Paraguay. Entonces se hace una medición de una población en el tiempo 1, en el tiempo 2, en el tiempo 3 y el tiempo K es el tiempo que va a definir el investigador por cuánto tiempo va a hacer esa investigación. Entonces a eso se le llama longitudinal de tendencia. Ahora, longitudinal de evolución de grupos. Entonces esto se puede utilizar, yo quiero ver la evolución de un grupo de personas que nacieron en 1980 y cuál es su opinión sobre la dictadura en Paraguay. Entonces, voy a ver a ese grupo de personas, voy a tratar de levantar datos sobre ese grupo de personas. Entonces, se hace un seguimiento de la evolución de ese grupo. Y enseguida vamos a ver un poco la desventaja que tiene este tipo de diseño no experimental. Entonces acá longitudinales de evolución de grupo, el caso 9, acá hay por ejemplo, sobre la dictadura militar de los paraguayos nacidos en 1973. O sea, yo quiero saber cuál es la evolución o cuál es la opinión o la actitud de esa persona que nacieron en 1973 y voy a empezar a partir de 1985. En 1900 voy a tener de 12 años de edad, a ver qué me dice. Después en el 90 va a haber personas con 17 años de edad, 95, 22 años de edad. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Mi población puede variar.
o sea, mi muestra puede variar. ¿Por qué? Porque puede haber personas que ya no quiere formar parte de la investigación, puede haber personas que ya fallecieron. Entonces, esas son algunas de las desventajas de este tipo de evolución, o sea, qué tipo de diseños. Muchas veces solemos escuchar personas que fuman y que no fuman. Hace 30 años se le hace una evaluación y en ese caso particular prácticamente utiliza este tipo de, de diseño, que es la longitudinal de evolución de grupos. Entonces puede haber modificación en mi muestra. Esa es la desventaja. Por ejemplo, acá, yo le hice vamos a decir, la investigación a este grupo de personas, pero en el tiempo 1. Y en el tiempo 2 ya no está más José Pérez y entra Marcos Cano. Entonces hay una variación en mi muestra. ¿Por qué? Porque se trabaja muchas veces con la parte social, con seres humanos, y si se lleva mucho tiempo de evaluación científica, puede haber algunas, como le dije, fallecimiento, o ya no quiere participar, o abandonó la investigación, no le gustó más la investigación. Pero es una manera también de hacer el diseño. Entonces, este es el diseño, se hace la medición en el tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4 y el tiempo también que lo determine el investigador. Este es el diseño de evolución de grupos. Ahora, el longitudinal panel. Hablamos ya de los otros dos tipos de longitudinal. Ahora longitudinal panel. ¿Qué es lo que cuál es la diferencia entre longitudinal panel y de evolución de grupo? Es que esto no podemos cambiar. No podemos cambiar vamos a decir, nuestra muestra. Sí o sí tiene que ser la misma persona. Entonces acá dice, observar mensualmente durante un año a un grupo que acudió a psicoterapia para analizar si se incrementan sus expresiones verbales de discusión. Se hizo un plazo de un año, entonces cada mes se tiene que ir esta persona si mi diseño es longitudinal de panel. Entonces no se puede cambiar la población, o sea, la muestra o la persona que participa en la investigación. Mientras que en el otro longitudinal de evolución de grupo sí podemos cambiar nuestra muestra. Y ahora entramos a lo que es diseño experimental que hacemos en el campo. Prácticamente estos son diseños que se utilizan mucho en la carrera de ciencia agraria. Hay varios diseños como el diseño cuadrado latino, el diseño parcela subdividida, pero para empezar quiero hablarles sobre diseño completamente aleatorio y diseño bloques completamente aleatorio. Voy a tratar de ser lo más sencillo posible en este diseño, porque es diseño que se utiliza básicamente en la carrera de ciencia agraria. Entonces acá es diseño completamente al azar. Y acá se sortea los tratamientos totalmente al azar. Mientras que en el otro se forma en bloques. Entonces yo tengo acá bloque 1. Estos son los tratamientos. Esto puede ser, por ejemplo, diferentes variedades de caña de azúcar. Puede ser diferente dosis de fertilizante, pero se tiene que agregar en bloques. Se tiene que definir las parcelas en bloques. Y se puede hablar varios bloques.
Eso ya depende ya de la situación o del planteamiento del problema del investigador. Este es un diseño bastante simple o sencillo que se utiliza mucho en laboratorio. Utilizamos en laboratorio y este se utiliza mucho en el campo. Entonces, esa es la gran, una de las diferenciaciones. Entonces, este es el diseño completamente al azar. Entonces, acá yo quiero medir el poder de germinación de semillas utilizando diferentes sustratos. Entonces, yo divido mi parcela en o sea, en mi bandejita, y acá agrego diferentes sustratos, totalmente al azar. Y pruebo la germinación de un cultivo, es decir, maíz. Entonces agrego semilla de maíz en diferentes sustratos y voy a ver cuál es el mejor. Pero siempre tiene que tener un diseño. Y, en este caso, el diseño completamente al azar, que es un diseño experimental. ¿Y cuáles son las características? Ya les mencioné hace rato, es un ensayo en invernadero y laboratorio, se usa estos diseños. Entonces, si nuestro alumno quiere hacer su investigación en invernadero y laboratorio o en maceta, nosotros le recomendamos que haga este diseño. Este diseño se utiliza mucho en un ambiente controlado. Es decir, no hay fuente extraña, no hay variable extraña que pueda afectar mi investigación. Entonces definimos bien que para invernadero, laboratorio y maceta se utilice este tipo de diseño. Entonces, algunas ventajas y desventajas, exige homogeneidad. Es decir, las condiciones experimentales tienen que ser bastante homogéneos. Por eso se hace en invernadero, que es un ambiente bastante controlable y bastante homogéneo, o en laboratorio. Es fácil de planear y si se tiene pérdida de parcelas se puede analizar. Entonces, un diseño experimental de ciencia agraria que se utiliza mucho en invernaderos, en laboratorio y si el alumno quiere hacer en maceta. Pero, ¿cuál es la característica principal de esto? Generalmente tiene que tener la cantidad de tratamiento y repeticiones tienen que ser iguales. Tiene que ser lo ideal. Es decir, si yo tengo 5 tratamientos, o sea, 5 variaciones de mi variable, o puede ser 5 dosis de fertilizante, tengo que repetirlo 5 veces. ¿Por qué eso? Para evitar el error experimental o para disminuir el error experimental. Entonces, para que mi resultado sea confiable, tengo que hacer las repeticiones. Y más o menos tiene que tener esta distribución en el campo. Y este es su análisis de varianza. Es decir, cuando nosotros hacemos una investigación experimental, sí o sí tenemos que hacer el análisis de varianza. Es decir, el análisis estadístico que nosotros utilizamos mucho es el análisis de varianza. ¿Para qué hacemos este análisis de varianza? Es la que me va a decir si acepto o rechazo mi hipótesis nula. Entonces, si rechazo mi hipótesis nula, es decir que funcionó. Y si acepto mi hipótesis nula, es decir que no hubo efecto de los tratamientos que yo quise hacer. Y este es su ANAVA, su análisis de varianza. Tiene que tener este formato. Ahora el de bloques. No sé si estamos bien con la hora, profesora Rosana. Considero que podemos terminar esta parte y antes de iniciar un nuevo tema nos vamos al receso, ¿te parece? Bueno, y termino la parte de este diseño. Dale. Entonces, para ver un poco el de bloques, como le dije que ya es un poco más complejo o se hace ya a campo, también tenemos por un lado los tratamientos
y por otro lado los bloques. Entonces acá, por ejemplo, en esta investigación tenemos 96 unidades experimentales. Es decir, cada cuadradito es una unidad experimental. Es una unidad de donde yo voy a recolectar mis datos de mis variables planteado al inicio de mi investigación. Es decir, que de este cuadradito voy a quitar, por ejemplo, el rendimiento, cuánto kilo, o la altura de esa planta, o la cantidad de vaina o de semilla de esa planta. Entonces, quitamos de cada cuadradito. Y esto se le llama bloques completamente al azar. Entonces, es la más utilizada en el área de ciencia agraria para la instalación de cultivo en el campo. Estos son, o sea que algunas ventajas también, esto voy a dejar va a estar en el material. Como le dije, es principalmente utilizado en el campo. No existe homogeneidad, mientras en el otro tenía que haber homogeneidad. Se puede utilizar también en animales. Cada animal es un bloque, es decir, si yo quiero hacer con vaca lechera, entonces una vaca lechera va a ser un bloque, y si yo necesito de 4 bloques, tengo que tener 4 vacas lecheras. Entonces se utiliza también este diseño. Y este es su análisis de varianza, como le mencioné en el diseño completamente al azar, es para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Tenemos que hacer el análisis de varianza, y este es su, vamos a decir, su tabla o su cuadro de análisis de varianza. Y esto sí o sí tiene que ir en el trabajo final de grado de los alumnos para saber si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Entonces, prácticamente esos son los dos diseños más utilizados ahí en la sede, por ejemplo, la sede de la UP de Ciudad del Este. Hay otro diseño también que están realizando ahora los compañeros, los colegas. Este ya es otro tipo de diseño, pero no voy a ahondar mucho en esto. Esto ya es factorial, cuando se quiere medir más de 2 factores o de 3 factores en una investigación. Entonces, haciendo un resumen del tipo de diseño que ustedes tienen que definir bien de acuerdo al planteamiento de su problema, tenemos los diseños no experimentales, longitudinales y transversales. Los transversales se dividen otra vez en 2 y las longitudinales se dividen en 3. Eso en cuanto a no experimental. Y en cuanto al diseño experimental, tenemos en este caso en particular 2, que es el diseño completamente al azar, que es el diseño que se utiliza en los laboratorios, y el diseño bloques completamente al azar, que es aquel diseño que se utiliza en el campo. Entonces, hasta acá, profesora, y Sí, podemos vamos a seguir hacer, después. sí, un pequeño receso de 15 minutitos. Entonces, las 17:30 volvemos otra vez, Inge. Deja nomás Excelente. grabado igual la clase para no perder. Dale, Estamos, un muchas pequeño gracias. receso y volvemos.
Inge, si te parece, podemos volver a continuar. Sí, Inge, seguimos. Sí. Entonces, para ganar tiempo, como se dice, vamos a continuar con variables de investigación. En cualquier investigación nosotros debemos definir qué es lo que vamos a medir. Entonces acá Morales 2012 define a la variable como algo que podemos observar, codificar o cuantificar en los sujetos sobre lo que investigamos. Entonces acá algunos ejemplos: peso del sujeto, entonces eso podemos medir; estatura, altura de planta, esto más bien agronomía; ingreso económico, número de hijos, entonces eso debemos de definir al inicio de nuestra investigación. Y hay algunas clasificaciones de las variables. Están las variables independientes, es aquella variable que el investigador puede manipular. En este caso particular, en la investigación experimental, nosotros manipulamos algunas variables, modificamos un poco el ambiente para ver el resultado. Y ese resultado se le denomina variables dependientes. Es decir, esa manipulación que yo realicé, mi variable independiente, ¿qué efecto tendrá sobre el cultivo? Y a ese efecto, por ejemplo, si aumentó o no aumentó nada el rendimiento, disminuyó el rendimiento, nosotros le llamamos variables dependientes. También se puede definir esto en la investigación descriptiva, si vamos a hacer correlacional. Así también existen variables extrañas que puede afectar mi investigación que yo no controlo. Por ejemplo, en este caso particular, en el área de la ciencia agraria, puede ser el clima. Entonces, es una variable que puede modificar totalmente mi resultado. Entonces, le podemos denominar variable extraña. Entonces, esto es una clasificación según Campoy 2015, la clasificación de variables. Otro tipo de clasificación que se tiene también de variables están las variables cualitativas, es decir, aquello que no se puede medir. Por ejemplo, el color, el sexo, especie. Entonces, a eso se le puede denominar variables nominales. Y algunas variables ordinales, eh, puede ser, por ejemplo, grado de ataque de una enfermedad, grado de clorosis en una planta, severidad de ataque de algún insecto. Entonces podemos denominarlo variables cualitativas ordinales. Mientras que las variables cuantitativas, por ejemplo, están las variables discretas, número de vainas, por ejemplo, en algunas leguminosas, número de semillas, número de estudiantes en un aula. Y las continuas, puede ser altura, peso, rendimiento, longitud. La discreta, por ejemplo, es aquella que no se puede dividir, una forma de decir. Yo no puedo decir que en la clase hay 25.5 alumnos. Siempre tiene que ser algo absoluto: 26, 27, 30. Mientras que en el peso o altura y eso de cualquier ser humano o de planta, yo puedo decir 17.2, 17.5 o 20.5. Entonces, esa es la diferencia entre la variable discreta y continua. Uno es absoluto y el otro no es absoluto, ¿verdad? Se puede agregarle esa coma de 20.5, 30.5, 32.5. Entonces, esa es la diferenciación entre este tipo de variables. Esto es nada más para mostrarle. Acá está un variable dependiente que es el rendimiento, y en este lado está variable independiente. Cuando yo modifico la cantidad de nitrógeno en mi investigación, ¿qué efecto tendrá en mi rendimiento? Entonces acá hay dos variables, el independiente y dependiente. Y en la investigación
experimental con enfoque cuantitativo, generalmente definimos la variable dependiente y la variable independiente. Entonces, esas variables puede ser lo que es el resultado, ¿verdad? Puede ser peso de un niño, altura de un niño. Podemos meter cuando es de ciencias sociales. Esto nada más es más bien para las ciencias agrarias. Entonces, cuando hago manipulación de esa variable independiente, ¿qué resultado tengo? Otro tipo de variable, o sea, de variable independiente. Acá veo fuentes, por ejemplo, diferentes tipos de fertilizantes. Acá tengo diferente dosis de ese fertilizante. No sé si alguien tiene su micrófono abierto. Sí, ahí nos parece que el profesor Gerardo González está con micrófono abierto ahí. Gracias, profe. Ahí ya cerró. Ahí ya. Y ahí definimos entonces variables. Cada uno de ustedes van a saber definir qué tipo de variable es lo que van a utilizar, si va a ser dependiente, independiente, cualitativo, cuantitativo, de acuerdo ya al planteamiento del problema que están haciendo. El proceso de recolección de datos, no voy a hablar mucho porque mi compañero va a hacer su tema, el instrumento de recolección de datos, la siguiente clase. Pero dentro de ese proceso de recolección de datos hay lo que es población y muestra. La profesora Nancy habló mucho hace rato del tamaño muestral. ¿Cuánto debo agarrar de esa población para que sea representativo? Para que no falle más o menos en mi resultado, que pueda lanzar una buena conclusión. Entonces, por un lado tengo la población, que dice acá se refiere a todos los casos incluidos en el estudio. Es importante explicitar el número de personas o casos involucrados en el estudio. Esto es en un Centurión 2015. Y mientras que Campoy nos dice, es una parte de la población la muestra. Entonces, muchas veces por X motivo, por varias razones, nosotros no podemos agarrar la población toda, ya sea por tiempo, por problemas económicos, inclusive por problemas metodológicos, pero sí nuestra muestra tiene que ser representativa. ¿Y cómo voy a saber si mi muestra es representativa? Entonces ahí le voy a mostrar algunos ejemplos para saber un poco si mi muestra va a ser representativa. Y a partir de ahí hay dos tipos de muestra. Hay la muestra probabilística y la no probabilística. La no probabilística utilizamos mucho en el enfoque cualitativo, mientras que la probabilística en el enfoque cuantitativo. Y nos dice que todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos. Y esto puede ser al azar también. Puede ser un muestreo probabilístico al azar. Y acá un autor nos dice 10% el mínimo permitido. Muchas veces queremos saber el residuo hospitalario, o sea, queremos analizar cuánto de residuo hospitalario hay en Alto Paraná. ¿Y cuántos hospitales vamos a agarrar? ¿Cuántos hospitales hay en Alto Paraná? No sé, hay 20. De esos 20, ¿cuánto vamos a agarrar? Como punto de levantamiento de datos. Y acá nos dice Centurión que 10% es el mínimo permitido. Porque nosotros no podemos lanzar resultados o conclusiones fidedignas con un solo hospital. Entonces hay que ver un poco la cantidad de muestra que debemos de agarrar. Este es uno de las informaciones que tenemos de Centurión.
Se trabó, parece ni... Y acá lo que quería llegar. Entonces, en el caso nuestro, en una parcela de 2x2, 3x3, nosotros agarramos 10 plantas al azar de esta parcela. Pero si hay 20, de las 20 tenemos que agarrar 10 plantas al azar. Y esto es basado en otras investigaciones. Entonces tenemos una referencia de cuántas plantas debemos agarrar por cada unidad experimental. Si yo agarro solamente una planta de esto, eso no es representativo. Por lo menos 10 plantas de cada unidad experimental. Ahora, yo quiero hacer un estudio en una universidad de 860 estudiantes. ¿Cuánto estudiante va a ser mi muestra? En este caso, 265 estudiantes. Pero ¿de dónde sale este 265? Entonces, yo tengo mi población total 860 y voy a encuestar, o sea, voy a hacer la encuesta o entrevista a 265 estudiantes. Y ahí nos propone Centurión 2015 que tenemos que, o sea, hay varios ejemplos o varias fórmulas para calcular el tamaño muestral. Uno de esos es esta fórmula. Entonces, tamaño de la muestra, tamaño de la población, probabilidad de que suceda, probabilidad de que no ocurra, nivel de confianza y el error estadístico. Tenemos que tener todito estas, vamos a decir, estas variables para calcular nuestro tamaño muestral. Esto es una de las pocas, o sea, de las varias fórmulas que existen. En el libro de Sampieri, por ejemplo, hay varias fórmulas para calcular el tamaño muestral. Esto es uno de los más sencillos y que le va a ayudar a usted para calcular el tamaño muestral. Entonces, este era la población. El tamaño muestral yo quería saber, mi población era 860, 50% de que ocurra y 50% de que no ocurra. Entonces esto es 0.5, 0.5 también. El nivel de confianza al 95% y el punto de corte es de 1.96. Cuando se habla de nivel de confianza al 95%, el punto de corte en la campana de Gauss, lo que ven en estadística, es 1.96. Y el error estadístico al 5%, transformo acá a 0.05. Reemplazo esto en la fórmula y me da 265 sujetos. Entonces, esta es una manera de calcular. De esas 860 yo tengo que aplicar mi cuestionario a 265 sujetos. Y como le dije, muchas veces esto ya es grande otra vez para un trabajo final de grado y tenemos que ver un poco el tema de presupuesto, tiempo. Entonces, ¿por qué no llegamos a esto? Entonces tenemos que eso justificar si no llegamos a estos 265 sujetos. Ahora, hoy en día la facilidad de hacer el formulario en digitales. Entonces eso sí se puede llegar a varias personas y con poco presupuesto si se va a hacer entrevista o encuesta. Entonces esta es una manera de calcular el tamaño muestral. Inge, ¿Sí? en el chat puse un link donde ya te calcula ya según el nivel de confianza y el error que vos le colocas, ¿verdad? Y hay muchas otras calculadoras que ya te ayudan a poder quitar el valor de tu muestra siempre y cuando tengas definido tu población. Excelente, Inge. Qué bueno. Entonces eso ya tienen los compañeros. Esto también le dejo, es de Cardona 2002. Si nos respaldamos en este autor, nos dice también cómo debemos de hacer la muestra o cuánto es mi cantidad, mi tamaño muestral. Otro que se utiliza mucho es en la tabla de Arkin y Colton. Entonces yo tengo acá mi población definida y el grado del error. Entonces al 1%, al 2%, al 3%, al 4% y al 5% y al 10%. Y acá me da el tamaño muestral.
Entonces, te da ciertos datos o cierto parámetro para tener tu tamaño muestral. Se utiliza mucho esta tabla de Arkin y Colton en ciencias sociales también para hacer entrevistas o encuestas para el cálculo del tamaño muestral. Otro también, la tabla de Cressier y Morgan, que se puede utilizar vamos a decir, en esta columna se tiene la población. Si 10, mi muestra tengo que alcanzar a los 10. Si es 100, a 80. Si es 280 mi población, tengo que hacer aplicar el cuestionario a 162 y así sucesivamente. Entonces espero que esto les sirva para definir el tamaño muestral de una manera sencilla y fácil. Y la profe también ahí habló de un link para calcular el tamaño muestral sin aplicar esa fórmula. El instrumento de recolección de datos va a ser para el próximo módulo. El ingeniero Molina va a estar hablando sobre los instrumentos de recolección de datos. Esto nada más son instrumentos de recolección de datos para investigaciones experimentales y seguramente él va a agregar mucho la parte de investigaciones descriptivas. Y para nuestra última charla del módulo de hoy en 15, vamos a hablar de análisis y procesamiento de datos. En ese vamos a utilizar un paquete estadístico para poder procesar nuestros datos, para ver la estadística descriptiva, cómo se puede hacer la media, mediana, moda, tabla de frecuencia, entre otros, porcentaje, y también cómo hacemos el análisis de varianza del diseño experimental. Entonces, más bien ese ejercicio que vamos a hacer de hoy en 15 va a entrar dentro de lo que es análisis y procesamiento de datos. Y para eso vamos a utilizar el programa Infostat. Entonces, seguramente algunos saben usar otro programa, pero en este caso particular vamos a estar viendo un poco la utilización del programa Infostat para la presentación de resultados. Es decir, si nosotros queremos presentar resultados, debemos procesar nuestros datos. Y ese procesamiento de datos antes se hacía a mano y ahora estos programas estadísticos facilitan mucho el trabajo para poder presentar los resultados. Entonces, para terminar, algunas consideraciones finales, es decir, lo que en grandes rasgos hablamos hoy del diseño metodológico. Cada uno va a ver en la plantilla y cada uno también puede adaptar a su unidad académica. Hablamos un poco del enfoque, entonces ustedes van a definir si va a ser cualitativo, cuantitativo, mixta, y el alcance si va a ser explorativa, descriptiva, correlacional o explicativa. Y así también qué diseño, ustedes ya tienen este material, si diseño experimental y no experimental, y las variables independientes y variable dependiente. Entonces, básicamente sobre esto hablamos en este módulo. Este material fue hecha a partir de esta bibliografía, ¿verdad? De Campoy, que es de metodología en la investigación científica, de Centurión, de Hernández Sampieri, de Tamayo. Entonces, básicamente el material, o sea, las fuentes consultadas fueron estas. De mi parte, muchas gracias y estoy atento a cualquier comentario o sugerencia. Entonces, muchas gracias por la participación en este módulo. Excelente, Inge. Muy claro todo.
Cualquier cosa, esto va a quedar grabado, así que se va a poder volver a escuchar. Acá alguien quiere hablar, pero no identifico quién es. Nilsa, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Les saluda la profe Nilsa Sanabria. Soy catedrática de lengua castellana de la carrera de medicina. Quería hacerle una consulta y una petición a la doctora Rosana. Primeramente, preguntarte si los trabajos, el primer trabajo que yo envié ya se corrigió, me volvieron a enviar. Todo bien, el segundo y el tercer trabajo todavía no se miró, no se corrigió. Y este último trabajo no hice. Y primeramente quiero saber si esos trabajos se van a corregir, se nos va a devolver para seguir avanzando o cómo es. Porque yo pienso que me tienen que devolver y a partir de ahí para ir avanzando, ¿verdad? Puedo estar equivocada, no sé si me puedo corregir. Buenísima pregunta, profe. Sí, la propuesta siempre es que se te devuelva. Hubo nomás, como justamente comenté en el grupo, se nos sobrecargó actividades porque hemos participado en un encuentro científico en donde los coordinadores de investigación, que son la mayoría de los que estamos acá, estábamos metidos con los alumnos. Eso fue toda esta semana en la Sociedad Científica del Paraguay. Y eso hizo realmente que haya un atraso entre prepararle a los alumnos para que vayan a lo que fue la semana misma. Así, justito son las 2 semanas que estás diciendo que estamos con atraso de responderles a ustedes. Nosotros sí queremos y está dentro de nuestros deseos que todas las tareas sean respondidas, porque justamente es lo que vos decís. El curso está pensado para ir trabajando por parte, por módulo. Entonces, lo que tenés respuesta o lo que te piden mejorar es lo que ya vas a aplicar en la siguiente tarea con los nuevos conceptos. Entonces, yo voy a volver a dar hinchar un poco, ¿verdad? Como se dice, ayudar también porque somos un equipo para poder ponernos al día con todas estas tareas y poder responderles correctamente. Sin problema. Yo nomás quería saber. Oye, y la otra que es la petición, ¿verdad? El trabajo que sería del marco teórico que es hasta la fecha de hoy. Bueno, yo ya digo que no hice, ¿verdad? Sí, No, las y aparte, fechas, o sea, no es que vas a perder punto, nadie pierde punto acá, porque acuérdense que el proceso en sí se va a evidenciar con la finalización del trabajo. sí. Entonces, es ir haciendo al proceso en que ustedes también lo puedan realizar. Por eso grabamos las clases. Entonces, hay Sí, una sí. fecha como tope, pero no significa, profe, que no puedas hacer la próxima semana, por ejemplo. Realmente estaba preocupada por el tema de que hablo de mí, ¿verdad? Yo trabajo mañana tarde y hay veces que trabajo mañana, tarde y noche. Y para hacer el marco teórico se requiere de mucha lectura, ¿verdad? De arquear fuentes y leer, ¿verdad? Sí. Entonces no estoy teniendo, aparte de eso que estamos terminando este semestre, estoy en colegio, estoy en la facultad, con los exámenes, con las planillas, todo un tema. Entonces como que no tengo tiempo. Y mi petición ya entendí más o menos lo que estaba diciendo, que esperar por lo menos noviembre, terminamos las clases y después en diciembre para empezar a trabajar con el marco teórico, si se podía, ¿verdad? Sin problema eso, sin problema. No queremos que se estresen con esto, porque sabemos y nos toca a todos, porque todos somos docentes acá, de que este fin de año es caótico. Solo que como se postergó el inicio de este curso, tuvimos que irnos hasta esa altura. Así que lo que nosotros necesitamos como fin de este curso es que ustedes aprendan a hacerlo. No hoy ni mañana, sino que lo aprendan. Entonces, si vos me decís, voy a hacer en diciembre y voy a hacer bien, no hay problema. Ah, qué suerte. Y otra cosa, este es un anteproyecto, entonces eso me dice que el marco teórico no va a ser completito así, sino que
las palabras clave, las variables más importantes de repente, como 4 o 5 hojas podría ser. Excelente, sí, así mismo. Al trabajar como anteproyecto no necesitas explayarte demasiado en todo lo que es el marco teórico. Mínimamente los conceptos básicos y los antecedentes, 3 antecedentes, ya cerramos. Ah, bueno, está bien, eso nomás. Muchísimas gracias por la aclaración. Excelente, gracias a vos por todas las preguntas porque a todos les estaba aclarando también y eso me gusta. ¿Alguna otra consulta que tengamos? Bueno, entonces, siguiendo lo que estábamos explicando, igual nosotros vamos a poner siempre las tareas y esas tareas van a tener una fecha, pero no significa que van a perder puntos. Hay muchos que nos escriben y dicen, estoy en tal lugar, no me puedo conectar, no hay problema. Lo que queremos es que practiquen, ¿sí? Que nos consulten. Yo tuve, por ejemplo, consultas de profesores que me escribieron en el privado y me dijeron, quiero saber esto. Está bien, y me pasaban otra vez su tarea independiente que lo realizaran en la plataforma y no hay problema, porque eso es lo que queremos, que ustedes realmente se capaciten para que el próximo año sean ustedes los que guíen a los alumnos en estos proyectos, ¿sí? Así que hagamos con tiempo, con buena letra y sin presión de apuro, ¿sí? Sino el deseo real de aprender. Bueno, la tarea entonces para hoy es un poco seguir completando nuestra plantilla, entrar en lo que se refiere a metodología. Ahí habla así como un párrafo y te pone los puntos que tiene que tener la metodología. Entonces, por todo lo que el INGE pudo transmitirnos, sería enfoque, alcance, diseño, unidad de análisis o población y muestra, y técnica de muestreo en caso de que aplique. Entonces, según lo que cada uno tiene, va a revisar y va a tratar de ir completando. Como le dije, nuestro deseo es siempre darles retorno. Si ustedes necesitan un retorno a más de lo que se les escribe en los comentarios, nos escriben en privado o en el mismo grupo que tenemos y vamos a aclarar con más detalle, ¿verdad? A veces pues el escribir así como que no lees todo, no se te cierran las ideas. Entonces hablar, mandarnos un audio siempre ayuda. Y les pediría que prendan todas sus cámaras, los que están conectados, para hacer una foto y registrar nuestro encuentro de hoy. Y allá. Ahí este queda mejor, no sé quién. Carajallo, ¿vos cambiaste? Bueno, ¿quién más prende su cámara? Sí, estamos todos ya. Bueno, vamos a sonreír. 1, 2, 3. Y ahí voy a mandar en el grupo. Y muchísimas gracias a todos. Estamos a las órdenes para cualquier consulta que pueda surgir. Esta parte, como les dije, es un poco el caracú real de nuestro proyecto de investigación. Lo que decía el INGE, que lo explicó de forma muy clara. Sin investigación no es, o sea, sin esta parte metodológica no es investigación lo que hacemos. Y la metodología sirve para que se pueda replicar los estudios. Los estudios de investigación no terminan, siempre pueden ser replicables. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por el esfuerzo. Vamos a estar en contacto. Adiós.